Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo. Soy el obispo Jorge Rodríguez, permítanme presentarme. Soy el obispo auxiliar aquí en la Arquidiócesis de Denver y les agradezco mucho que me den la posibilidad, ¿verdad?, de compartir mi fe con ustedes. Especialmente le agradezco al padre Gerardo Puga que me invitó, ¿verdad?, a pasar este tiempo aquí con ustedes. Voy a tratar de, ¿no?, es como decía, ¿no?, compartir nuestra fe común, pero al mismo tiempo animarnos a ser cada vez mejores católicos, ¿verdad?, mejores cristianos. Y les voy a hablar sobre la Eucaristía, ¿verdad? Y para mi reflexión voy a tomar un título que, diríamos, yo encontré en otro lugar, que dice Presencia Real, Futuro Real. Es el título. Y digo que lo tomé de otro lugar porque es el título de un plan diocesano que hicieron en la diócesis de Columbus, en Ohio, para un poquito reactivar, ¿no?, la fe, la práctica de la vida cristiana después de la pandemia. Por supuesto, ¿verdad?, que no hay nada más fuerte, más efectivo que la presencia de Cristo entre nosotros. Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro sanador, es nuestra fuerza, es nuestro hermano, es nuestro Dios entre nosotros. Él es Dios entre nosotros, precisamente, ¿verdad? Como ustedes se acuerdan en el Evangelio de San Mateo, cuando dice, ¿verdad? He aquí que la Virgen va a dar a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, Jesús es Dios que siempre está con nosotros. Pero cuando hablamos de la presencia real, yo quisiera, ¿no?, entender esa presencia real en la Eucaristía, donde sabemos que Jesús está cuerpo, sangre, alma y divinidad realmente presente en medio de nosotros en la Santa Eucaristía. You know, en marzo del año pasado, si ustedes se acuerdan, se cerraron las iglesias. Cerramos las iglesias por la pandemia, ya no hubo misa dominical que la gente podía ir, ya no se podía recibir la Santa Comunión. Algo impensable, ¿no? Nunca habíamos pensado que íbamos a vivir esa situación. Fue hace 100 años que se vivió algo parecido. En 1918 hubo una plaga que se llamó la fiebre española. Murieron millones de personas. Y en esa ocasión también se cerraron las iglesias. Hay un periódico de la época, ¿no?, que decía así, en letras grandes, ¿no?, estamos hablando de 1918, decía, domingo sin iglesia a causa de la plaga. Y decía el artículo de ese periódico que por primera vez desde la fundación de la Iglesia Católica en esa ciudad, ¿no?, que iba a haber un domingo sin servicios religiosos. Así que hasta marzo del 2020, en Colorado, pues de un modo o de otro, teníamos la posibilidad de tener la Eucaristía, de recibir la Santa Comunión. Incluso en muchos casos, incluso la gente puede escoger entre diversas misas, puede escoger entre diversas iglesias para tener la misa. Nosotros estamos muy bendecidos de que podemos contar con la Eucaristía prácticamente cada día. Pero no habíamos tenido la experiencia de no ser capaces, de no tener la posibilidad de ir a la iglesia, de ir a la misa, de recibir la comunión, de pasar tiempo ahí con Jesús, Eucaristía, frente al Santísimo. Fíjense que en el mundo, no todos tienen tanta suerte como nosotros. Hay muchas comunidades que no pueden tener la misa cada domingo. Cuando yo trabajaba en las misiones, recuerdo, teníamos comunidades que era una vez al año, una vez cada 2 años, que podíamos ir a celebrarles la Eucaristía. Algunas veces me daba cuenta que hay gente que caminaba un montón, tenían que caminar a veces varios kilómetros para venir a la misa, para venir a las misas. Incluso, como no podíamos celebrar la misa en las comunidades, en los pueblitos, entonces mandábamos
gente de la parroquia que rezaran el rosario. Pero nunca, ¿verdad?, era lo mismo. Bien, de algún modo, este último año hemos estado nosotros privados de esa maravilla de la presencia de Jesús en la misa y en la comunión. No podías ir a pasar tiempo ahí, a sentarte frente al Santísimo, a hacer tu tiempo de adoración. Incluso todavía más doloroso, no podíamos llevarle la comunión a los que se estaban muriendo, a los que estaban enfermos, no nos dejaban entrar a los hospitales. Qué duro es, ¿verdad?, cuando no podemos tener a Jesús en la Eucaristía. Fíjense que, bueno, para los que son mexicanos están más familiarizados con la persecución, la guerra cristera, la persecución en México. Pues saben, en 1926 a 1929 hubo una guerra en México por persecución religiosa. Y, diríamos, los obispos mexicanos decidieron, ¿no?, por esa situación, ¿no?, cancelar, suspender el culto en toda la nación. Es decir, determinaron que en agosto de 1926 se celebraría la última misa en México y se cerraban las iglesias, no más. Y cuenta la crónica, ¿verdad?, de ese día que en realidad, ¿no?, la gente estaba abarrotando la última misa que iban a celebrar el 1 de agosto de 1926. Y la gente no sabía cuándo iban a abrir las iglesias otra vez. Entonces las iglesias estaban a rebosar. Fue la última misa. Fue en la noche. Y al final de la misa, el sacerdote consumió todo el Santísimo para que no quede nada. Dejó abierto el tabernáculo para que se vea aquí no está Jesús. Se quitó sus vestidos sacerdotales, los puso sobre el altar y salió confundido con la gente, vestido, ¿verdad?, de seglar. Y desde ese momento ya no hubo más la Eucaristía en México, en ese país. Qué triste. Si ustedes se han fijado, seguro que sí, el Viernes Santo es el único día en el cual no se celebra la misa, no se celebra la Eucaristía en ningún lugar y por ningunísima razón. Ese día no se visitan las iglesias. Ese día recordamos cuando murió Jesús. El mundo, por decirlo así, sin Jesús. Qué triste. Viernes Santo es un día muy triste. La falta de la presencia real de Jesús en la Eucaristía y la falta de poder recibirle en la comunión es lo que hemos experimentado este último año. Ya llevamos casi un año desde que los obispos quitaron, ¿verdad?, la obligación de la misa dominical, porque no se podía celebrar la misa, no se podía ir a la misa. Y de algún modo hemos experimentado lo que es no tener a la mano a nuestro Jesús sacramentado. Claro, como nos encontrábamos en esta situación, ustedes si se acuerdan, pues los obispos, los sacerdotes, empezamos ¿cómo se dice?, a transmitir la misa, sea por online, live stream, por Facebook, en la televisión, en la radio, como era posible la transmitíamos. Y la gente más o menos la seguía a distancia. Pero ni les podíamos dar la Santa Comunión, ni podían ellos recibir ustedes, ni podían recibir ustedes la Santa Comunión. Entonces empezamos a decirle a las personas, bueno, recen en su casa, hagan sus pequeñas liturgias, y es muy hermoso y es muy grande, ¿verdad? Porque eso en realidad, ¿no?, es la iglesia doméstica, la iglesia que ama y venera a Dios en sus casas. Pero no era lo mismo, ¿verdad?, que la Eucaristía, no era lo mismo que recibir la comunión. Luego, cuando el clima ya lo fue permitiendo, si se acuerdan, empezamos en algunos lugares, empezaba a tener la misa en los estacionamientos, entonces la gente estaba en sus coches, ¿no?, y se les llevaba ahí la comunión. Pero todavía nos hacía falta esa misa así con toda la comunidad, ¿verdad?, como estamos acostumbrados los domingos. Para nosotros sacerdotes, que podíamos celebrar la misa en privado, pues se nos hacía difícil no tener a la comunidad, porque siempre celebramos con la comunidad. Y además, como le digo, era muy duro, muy doloroso, que no podíamos llevarle la comunión a los enfermos y a los moribundos por esta situación. Nos podemos preguntar, qué oscura, qué triste, qué sola,
que abandonado sería nuestro mundo, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra vida, sin la presencia real de Jesús en la Eucaristía, sin nuestra Santa Misa Dominical, sin esa experiencia alegre y bonita de recibir a Jesús en la comunión, sin esa, diríamos, ese consuelo de la presencia de Jesús al lado de los enfermos, al lado de los que están muriendo. Cuando entras en una iglesia católica, lo primero que vas a ver ahí en el fondo es una lámpara roja junto al tabernáculo, y esa lámpara roja te está diciendo: aquí está realmente presente Jesús. Por eso las iglesias católicas tienen una especie de calorcito, ¿verdad? Una calorcito. Como que cuando tú vas a la iglesia no vas a rezar, vas a encontrarte con una persona viva, con tu Salvador Jesús, que está allí sacramentalmente en el tabernáculo. Durante este tiempo en que no tuvimos acceso a la Eucaristía, a la misa, a la Santa Comunión, mucha gente redescubrió esa necesidad honda que todos tenemos de Jesús en la Eucaristía. ¿Cuánto nos hace falta, verdad? Nuestra misa dominical. Estar juntos alrededor del altar, profesando la misma fe, cantando, compartiendo el mismo pan, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese deseo, yo lo oía, la gente decía: ay, cuánto deseo ahora, que no puedo, cuánto deseo recibir la Santa Comunión. Ustedes saben el refrán, ¿verdad? Que Dios escribe recto en renglones torcidos. Obviamente Dios no mandó esta pandemia, no la mandó Dios. Pero Dios siempre viene en nuestra ayuda y nos salva. Yo creo que Él está usando esta dificultad, este tiempo por el que hemos pasado, ese tiempo en el que no teníamos ese acceso así tan fácil, tan a la mano, a la Eucaristía, a la misa, a la comunión, para traernos de nuevo, ¿verdad?, a nuestro corazón, a nuestra mente, la fe y el amor a esa presencia real de Jesús, a esa presencia real de Jesús en la Eucaristía, en nuestras iglesias. Aquí en Estados Unidos la verdad es que es muy preocupante, pero en una encuesta que se hizo, diríamos, creo que hace 2 años, por un centro que se dedica a eso, a hacer encuestas, y le preguntaban a los católicos si creían realmente que Jesús estaba presente en el pan y en el vino, realmente presente cuerpo y sangre, alma y divinidad. ¿Saben ustedes que el 69% dijo que es nada más un símbolo? Que Jesús está en el pan y en el vino simbólicamente. Y nada más un 31% de los católicos entrevistados dicen que Jesús en el pan y en el vino estaba realmente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Como que se andaba enfriando nuestra fe en la presencia real de Cristo. Y esta experiencia de la pandemia, pues como que nos ha hecho sentir otra vez la necesidad. Fíjense, el Catecismo de la Iglesia Católica dice, ¿no? Y esto es lo que debemos nosotros creer en relación a la Eucaristía. Dice, no, el modo de la presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es único, ¿no? Y eleva la Eucaristía por encima de los sacramentos como la perfección de la vida espiritual y el camino, el fin hacia donde tienden los otros sacramentos. Y dice, en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto todo Cristo, está verdaderamente, realmente y sustancialmente contenida. Esta presencia es real, porque es presencia en el sentido más pleno, es decir, una presencia sustancial por la cual Cristo, Dios y hombre, se hace a sí mismo enteramente y totalmente presente. Por eso Jesús, ustedes se acuerdan también en el Evangelio de Mateo, dice, ¿no? Yo estaré con ustedes
todos los días, hasta el fin del mundo. Y realmente es lo que él quería decir. Es decir, que él dijo que se iba a quedar con nosotros, no nada más espiritualmente, como puede estar en tu corazón, puede estar en tu pensamiento, ¿verdad? Puede estar en tu sentimiento, puede estar en tu memoria, sino realmente presente como alguien que está enfrente de ti. Como tú estás presente con tu cuerpo y con tu sangre, con tu alma, con toda tu humanidad, en ese mismo modo, Él quería estar presente con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Y cómo hizo Él para poder quedarse presente a todos hasta el fin del mundo? Y realmente aquí, ¿verdad? Eso sí que es inteligencia divina. El modo en el cual Jesús puede estar presente para todos, en todo lugar, en todo tiempo de la historia, es en la Eucaristía. Un modo impensable, increíble, cómo Dios lo hizo, cómo Dios nos lo dejó, este modo por el cual puede estar con nosotros presente. Así como estaba hace 2000 años en Palestina y caminaba por las calles de Jerusalén y por los caminos de Galilea, igualmente presente con nosotros. Pero ahora en todo el mundo, en todas las iglesias donde está el tabernáculo, allí está Jesús con nosotros. Todo comenzó, acuérdense ustedes, en aquella noche, antes de que lo mataran a Jesús, cuando en la última cena dice que tomó pan y después de dar gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Del mismo modo, con la copa después de la cena, diciendo, esta cáliz es de mi sangre que será derramada por ustedes, la sangre de la nueva alianza. Y ustedes estamos muy acostumbrados a estas palabras, porque son las palabras que el sacerdote dice cada domingo, cada misa, desde hace 2000 años ininterrumpidamente. Y por estas palabras se nos asegura lo que nos dijo Jesús. Este pan es su cuerpo, este vino es su sangre. Por esta razón, ¿no? Si ustedes se acuerdan en el Evangelio de Juan, Jesús se define y dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida que ha venido del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es por la vida del mundo, porque este pan es mi carne. Más claro que eso, ni el agua. El Jueves Santo, y ojalá que vayan, ¿verdad?, a los servicios si pueden este Jueves Santo, conmemoramos nosotros la institución de la Eucaristía, la presencia real de Jesús en el sacramento. ¿Ustedes se acuerdan? Pues lo que hizo Jesús, que partió el pan y dio el vino y dijo, hagan esto en memoria mía. Desde la primerísima comunidad cristiana, aquellos primeros discípulos, ¿verdad?, la Iglesia Católica siempre ha profesado la presencia real de Jesús en el pan y en el vino, presencia con su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad, que ese pan y ese vino, ¿verdad?, se transforman en la presencia real de Cristo. Y entonces nosotros podemos recibir a Jesús que humildemente viene a nosotros en forma de pan. Fíjense que aquí en Colorado tenemos esta historia muy conmovedora. Eso fue en 1908, el 23 de febrero. Los padres franciscanos, ¿verdad? Tenían ellos la iglesia, la parroquia aquí de Santa Elizabeth de Hungría. Y estaba el padre Leo Henriks, que le tocaba celebrar la misa de las 6 de la mañana ese día. Y entonces durante la misa, ¿verdad?, el padre empezó a distribuir la comunión. Ahora no es como antes, como ahora. Antes había una especie como de, ¿verdad? O sea, la gente se arrodillaba y el padre iba pasando y les iba dando la comunión. Y ahí se acercó un hombre, un tal Giuseppe Alia, un italiano, un inmigrante italiano, pero era un anarquista, ¿no? Un anarquista. Entonces, ¿no? Y se puso para recibir la comunión, le dio el padre la comunión y cuando le dio la comunión, Giuseppe, ¿no?, escupió la hostia y se la tiró a la cara al padre. Y luego sacó una pistola que él llevaba ocultada y le disparó al padre y lo mató, ¿no?
Pero dice el Denver Catholic, el periódico, ¿verdad? Cuando cuenta en esa época, ese año, 1908, lo que pasó allá, dice que el padre, ¿no? Pues evidentemente se tambaleó y cayó, ¿no? Cayó al suelo, pero con ese instinto que él tiene, vio que había las hostias se habían derramado en el piso. Y así como estaba el pobrecito poco antes de morir, trató de recogerlas, ¿no? Trató de recoger las hostias. Así murió él. El padre Henrik sabía que en esos pedacitos de pan, que llamamos nosotros las hostias, estaba Jesús realmente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y no podía ser profanado. Qué fuerte era su fe. La última cosa antes de morir, no se le ocurrió nada más, ni ver si lo salvaba, ni ver si que recoger esas hostias que se habían caído por el piso. Jesús, queridos hermanos, nunca nos dejó. Desde que se fue al cielo y ascendió, se quedó aquí en medio de nosotros, como nos lo prometió, por medio de su presencia eucarística. Hizo posible para nosotros no solamente tenerlo como huésped en nuestras casas, para tenerlo como huésped dentro de nosotros, con nosotros, porque en la Santa Comunión nosotros recibimos a Jesús vivo, real, presente, y nos unimos a Él en un modo tan intenso, tan profundo. La comunión es una cosa maravillosa que Dios nos ha dado, un regalo celestial. Este es el tesoro de la comunidad católica, y este es el centro de la Iglesia Católica y de nuestra vida cristiana. Pues sí, probablemente, ¿verdad? En todo este tiempo de pandemia que hemos estado pasando, mucha gente se ha hecho más consciente de la importancia, la necesidad, la nostalgia que teníamos nosotros, que no podíamos venir a recibir a Jesús, ¿no? Por Jesús en la Eucaristía. Y aunque ha sido un tiempo, ¿verdad?, de incerteza, un tiempo de muerte, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de pandemia, un tiempo de enfermedad, todos experimentamos cuánto necesitamos a nuestro Salvador con nosotros. Qué potente, qué fuerte es ese poder de sanación, ¿verdad?, que viene de la Santa Comunión. Yo creo que mucha gente, por medio de no haberlo tenido, ahora se ha dado cuenta de lo que realmente tenemos. No se dice, ¿no? Vulgarmente se dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Un poco eso es lo que nos estaba pasando. Desafortunadamente, fíjense, vemos también que, curiosamente, ahora que se están reabriendo las iglesias, hay mucha más posibilidad de que la gente venga a la misa, pues muchos no volvieron, muchos no están viniendo. Claro, hay mucha gente que todavía, pues, por prudencia, no vienen, los enfermos, los viejitos, los vulnerables, pues no, y es bueno que no vengan, ¿verdad? Pero podemos preguntarnos si es que hay algunos que ya se acostumbraron a la comodidad de la casa, o a la comodidad de ver la misa por la televisión, o simplemente se desacostumbraron a ir a la iglesia el domingo, y ahí quedó. El Papa Francisco, el año pasado, en mayo, decía que lo más triste que nos podría pasar es que después de esta pandemia, saliéramos igual. No hubiéramos crecido, no hubiéramos cambiado, hubiéramos querido que todo siga igual que antes, como si hubiera sido nada más un episodio, un tiempo, ¿no? No, ha sido demasiado fuerte esta experiencia. ¿Qué es lo que hemos aprendido de esta experiencia? Presencia real, presencia futuro real, les decía como título, ¿no? Y es que después de la pandemia yo espero que todos nosotros hayamos crecido en nuestra necesidad, en nuestro amor, en nuestro aprecio, en nuestra fe por la Santa Eucaristía, nuestro amor por la misa, nuestro deseo de recibir a Jesús en nosotros mismos en la Santa Comunión. Ojalá, ¿verdad?, que esta pandemia, aunque nos haya costado tanto, nos deje ese regalo, nos deje ese crecimiento, nos deje ese, diríamos, ¿no?, crecimiento en nuestra fe. Ir a la misa, a la Eucaristía, cada domingo, recibir a Jesús en la Santa Comunión, si es posible pasar tiempo frente al Santísimo en adoración. Eso realmente nos va a dar, ¿no?,
esa confianza de que Dios siempre está con nosotros. Dios no nos deja ni por un instante, especialmente cuando lo necesitamos y cuando estamos sufriendo. Y esa certeza de que Jesús cumplió su promesa. Yo estaré con ustedes, es verdad. Ha estado en la Eucaristía ayer, hoy, mañana, y así ha estado por 2000 años. Nuestra fe católica nunca cambia con el tiempo, siempre es la misma. Y siempre ha sido una fe muy fuerte en la Eucaristía. Es una fe eucarística. Jesús está realmente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, en el sacramento de la Eucaristía, en el tabernáculo. Y esta ha sido la doctrina de siempre y lo que han creído los santos y los papas y los obispos y los concilios. Alguien le decía a Santa Teresa de Ávila, ay, si yo hubiera vivido en los tiempos de Jesús, ay, si yo hubiera podido ver a Jesús, si yo hubiera podido hablar con Jesús. Y Santa Teresa le respondió, pero es que no tenemos en la Eucaristía a Jesús realmente vivo y presente. ¿Para qué buscar en otros lados? Le decía Santa Teresa. Jesús en la Eucaristía es una presencia amigable de un amigo en la vida de todos los días. A mí, fíjese, porque yo creo que los jóvenes y los niños tienen una particular conexión con la Eucaristía. Ahí es beato, ¿verdad? Todavía está en camino a la canonización. Es un joven italiano, murió a los 24 años, o sea, murió joven. Se llama Pier Giorgio Frassati. Un muchacho de una familia muy rica, de Turín, de súper buena presencia, bueno para las relaciones sociales, gran deportista. Le encantaba subir a las montañas, le encantaba esquiar y ayudaba mucho a los pobres. Pero él tenía un secreto. El secreto de este muchacho era recibir la Santa Comunión todos los días. Cuando tenía él 10 años, recibió la primera comunión. Estamos en 1911. Primera comunión. Y a los 12 se prometió y le prometió a Dios recibir la Santa Comunión todos los días de su vida. Y así lo hizo, excepto por algunas circunstancias en que realmente no pudo. Así lo hizo hasta el día anterior al día en que murió, como les decía, a la edad de 24 años. Su hermana, Luciana, escribió, porque pues, lo conocieron ellos, ¿no? Un testimonio de ellas, dice que el poder de Cristo que trabajaba en él cada mañana por medio de la Santa Comunión que recibía, era la única explicación que se podía dar a ese muchacho tan bueno y tan héroe, tan humilde, ¿verdad? Y tan honesto en su vida. Incluso algún sacerdote que lo veía cuando recibía la comunión, este muchacho, decía, ¿no? Miren, este joven va a ser un santo, un nuevo santo. Y así fue, así fue. Sus amigos dicen que cuando él comulgaba, después de recibir la comunión, se ponía en oración tan intensa que su amigo decía, yo estoy seguro que si lo picaba una abeja no se daba cuenta de cómo se metía a darle gracias a Dios, esa alegría, esa intensidad de haber recibido a Jesús en la Santa Comunión. Y en octubre pasado, no sé si ustedes lo supieron, pero en octubre pasado beatificaron a un muchacho, ¿no? Uno de estos, diríamos, adolescente, Carlo Acutis. Un muchacho, diría, murió cuando tenía 15 años, o sea, ¿no? Y es de esos que les llaman de la generación de los millennials, ¿no? De las que se habla tanto ahora. Él murió en el 2006, ¿no? Hace como 15 años murió, 2006. Era un muchacho normal, muy bien parecido, muy popular. Le encantaba hacer bromas. Toda la gente alrededor de él estaba siempre riéndose por las bromas que él contaba. Le gustaba mucho jugar al fútbol. Y era un gran maestro con los juegos estos de computadora, los videogames y con todo lo que es la tecnología de la computadora. Era realmente, ¿no?
tenía talento para esto. Pero este muchacho tenía un secreto. Su secreto era ir a misa todos los días y recibir a Jesús en la Santa Comunión. Fíjense, es un adolescente, ¿eh? Es que quiere ir a misa todos los días, ¿no? Ojalá que ustedes puedan buscar online, busquen Carlo Acutis, es un nombre, Carlo Acutis. Y ven ustedes, porque pues ya es contemporáneo nuestro, hay muchas fotos de él, cómo era, lo que decía, etcétera, etcétera. Este muchacho, ¿no? Él decía, la Eucaristía para mí es la autopista al cielo. Y él fue el que de algún modo hizo que su mamá se convierta. Su mamá, una señora italiana que nunca pisaba la iglesia, pero viendo la fe de ese muchacho, de su muchacho, su amor, su devoción a la Eucaristía, que antes de ir a la escuela tenía que pasar para recibir la Santa Comunión, pasaba a la iglesia, la convirtió, la convirtió. Cuando tenía 11 años, Carlo empezó a interesarse, a investigar lo de los milagros eucarísticos. Ustedes saben que hay unos milagros eucarísticos maravillosos, el de Bolsena, el de Lanciano, ¿no? Lo empezó a investigar y con ese talento que él tenía para el Internet y para todas estas, ¿no?, cuestiones técnicas para mandarla, creó su página sobre los milagros eucarísticos. Más de 10,000 parroquias usaban esa página de Internet. Estamos hablando de un chavito de 11 años, 12 años, pero con un amor a la Eucaristía increíble. Él describió, ¿no? Lo más nosotros recibimos la Eucaristía, lo más nosotros nos convertimos como Jesús. Porque Jesús está realmente presente en el mundo, así como estaba en el tiempo de los apóstoles, los discípulos que lo podían ver en la carne y con su sangre caminando por las calles de Jerusalén. Así está hoy con nosotros en la Eucaristía. En el 2006, un día, ¿no?, le preguntó él a su mamá, le dice, mamá, ¿tú crees que debo hacerme sacerdote? Y la mamá le respondió, bueno, pues vamos a ver, ya Dios dirá, etcétera, etcétera. Bueno, en tan poquito tiempo, él se empezó a sentir mal y pensaron que era un flu, ¿no?, una gripa. Pero casi enseguida murió, tenía 15 años. Muchacho que desde que era un niñito, un jovencito, tenía un grande amor, la Eucaristía, Jesús en la Eucaristía. Qué bonito. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, espero que pronto volvamos a la vida normal, ¿verdad? Todos lo estamos deseando. Pero que como Santa Teresa de Ávila, como el beato Pier Giorgio Frassati, como el beato Carlo Acutis, que hagamos de la Eucaristía nuestra autopista al cielo. Que tomemos el compromiso de que nunca yo falte a la Santa Misa, a no ser que realmente haya una imposibilidad, pero si no, nunca falte a la Santa Misa. Hacer ese propósito de siempre que pueda recibir a Jesús en la Santa Comunión. Y en la medida de lo posible, buscarme mis tiempos para ir a pasar un poquito de tiempo frente al tabernáculo en adoración por esa presencia real de Cristo en medio de nosotros. Fulton Sheen, ¿verdad?, un grande obispo, un grande presentador de la televisión, decía él que nosotros, ¿no?, nos hacemos como aquello que contemplamos. Dice, por ejemplo, si tú contemplas la puesta del sol, pues de algún modo tu cara, tu rostro, toma esa especie como de dorado, ¿verdad?, que viene de esos rayos del sol cuando se está poniendo. Dice asimismo, mirando a nuestro Señor en la Eucaristía por una hora, te transforma el corazón en un modo misterioso. Queridos hermanos, queridas hermanas, muchísimas gracias por la atención. Me da mucho gusto compartir con ustedes. Ya saben, con estos medios las distancias, ¿verdad?, se hacen chiquitas. Esta pandemia que ustedes han pasado, yo he pasado, todos hemos tenido que llorar también por nuestras familias, por nuestros amigos. Ha sido realmente un reto, ha sido un tiempo, ¿verdad?, un reto muy fuerte para nosotros, para nuestro país, para el mundo entero, para toda la humanidad. Pero hay un Dios de amor que es Padre y está en el cielo. Y hay un Salvador de amor, Jesucristo, que está aquí en la tierra con nosotros, realmente presente en la Santa Eucaristía.
Y que desde ahí todos esos tabernáculos, ¿verdad? Que están ahí en tu iglesia, en las diversas parroquias, en los diversos monasterios, esa presencia silenciosa y amorosa de Dios que vela sobre nosotros. Y desde ese lugar se irradia ese cuidado, ese amor, esa salvación, ¿verdad? Hacia todos nosotros, como has pasado en esta pandemia. Que Dios nuestro Señor, a ustedes y a mí, nos conceda cada día un amor, un aprecio, una fe cada vez más grande. En este don tan grande que nos dejó el Señor, de querer quedarse con nosotros, cuerpo, sangre, alma y divinidad, realmente presente en la Santa Eucaristía. Que Dios les bendiga y que les conceda una feliz Cuaresma y Pascua.